Y ahora vamos a presentar a la doctora Voltas, que es endocrino, que trabaja en el hospital de Manises, pero la tenemos en calidad de cedida, porque es una residente de nuestro hospital, que la queremos especialmente, y porque fue la primera residente que yo me encontré aquí cuando vine a trabajar. Y después representa lo que yo considero que es un endocrino moderno, que es un endocrino que hacía todo lo que conocíamos los endocrinos, todas las hormonas y tal, pero aparte es una especialista en nutrición. Controla muy bien tanto la desnutrición, que es lo que vemos en el hospital, como la obesidad. De hecho, está haciendo la tesis en esta parte. El cuento que se ha elegido para ella es en Hansel y Gretel, que es un clásico y además pues tiene las dos variantes, ¿no? Todo el mundo conocemos el cuento de Hansel y Gretel, que es un cuento que adaptaron los hermanos Grimm en 1812 y bueno, consigue abordar las dos patologías. Coge a los dos hermanos, a uno lo deja sin comer, con lo cual es el paciente que nosotros vemos ingresados en medicina interna que está desnutrido, y a otro lo intenta engordar porque se lo va a comer y es el paciente que ven los endocrinos en consultas externas que es el obeso. Y sin más os dejo un poco con ella, que estoy seguro que va a valer mucho la pena la charla. Gracias por la presentación, Fran. Nada, lo primero agradeceros a todos la asistencia. Me he quedado impresionada. Estuve el año pasado, pero este año ha superado totalmente las expectativas. Y gracias a Juanjo y a Belén por invitarme. El año pasado, quien estuvo ya aprendimos a diagnosticar. ¿Se me oye, verdad? Aprendimos a diagnosticar de manera bastante sencilla lo que era desnutrición, y sobre todo nos centramos en la sarcopenia. Quien estuvo, yo creo que se acordará un poquito de mi charla. El objetivo de este año, realmente me dijeron, bueno, vamos a volver a hablar de desnutrición, que la verdad que ha parecido bastante atractivo. Mi objetivo es que todos salgáis con las ideas más o menos claras de hacer una valoración nutricional en vuestra consulta, interna, atención primaria, entiendo que la mayoría, ¿vale? Y un abordaje básico inicial, y cuándo derivar al endocrino. Ese es mi objetivo, espero que lo cumplamos. Entonces os presento a Hansel y Gretel, que efectivamente habían sido abandonados por sus padres en el bosque, ¿vale? Y llevaban pues muchos días sin comer. Entonces, la primera pregunta que ya tendríais que saber responder, si estuvisteis atentos el año pasado, por lo que lo voy a pasar rápido, que ya que tengo solo 15 minutitos, es cómo sabemos si nuestro Hansel y Gretel tienen desnutrición, ¿vale? Hay un diagnóstico universal de desnutrición, debemos usarlo en consulta, los criterios Glimm. Si cumplimos un criterio fenotípico y un criterio etiológico, diagnosticamos la desnutrición. No me voy a poner en ello porque ya lo comentamos el año pasado. Vale, conceptos importantes respecto a esto, y que yo creo que todavía a veces estamos un poquito anclados en el pasado. No es necesaria la albúmina para el diagnóstico de desnutrición, y esto es importante, también para los visados de inspección, si hay algún inspector en la sala. Y un paciente con obesidad sí puede tener desnutrición. Esto es súper importante. En los criterios Glimm, en los fenotípicos, estamos hablando de pérdidas de peso y de reducción de masa muscular. No me hace falta un IMC bajo. Yo he oído alguna vez, y de verdad que se me ponen los pelos de punta, si es que este paciente está obeso, no hace falta nutrirlo, perdona. Está desnutrido también. Igual que un paciente con riesgo cardiovascular puede estar desnutrido. Ojo con esto. Vale, muy bien, pues vamos a ver cómo podemos hacer la valoración nutricional con lo que tenemos en consulta. Yo sé que lo que tenemos es lo que tenemos, y para que no me critiquéis mucho, voy a intentar daros las pinceladas básicas. Lo primero, una entrevista y una valoración de la ingesta. Yo utilizo mucho, sé que no es lo mejor, ¿vale? Pero el recordatorio de 24 horas. A los pacientes se les olvida, sobre todo a los pacientes con obesidad. A los pacientes con desnutrición se les olvida menos lo que han comido en las últimas 24 horas. Una antropometría básica, peso, talla, IMC, todos lo tenemos en consulta. Si no lo tenéis, por favor, denunciar a vuestra consulta, a vuestro gerente, ¿vale? Y luego, esto podéis encontrar libros de antropometría, circunferencias y pliegues. Voy a ser práctica. ¿Qué circunferencias nos merece la pena medir en consulta? Circunferencia de la pantorrilla, ¿vale? ¿Cómo se mide? Fácil. Paciente sentado, 90 grados la rodilla, perímetro máximo del gemelo, mido. Por debajo de 31 centímetros ya es un marcador de desnutrición y de baja masa muscular. Y circunferencia braquial, ¿vale? Como veis, parte de arriba del hombro, codo, la mitad, mido. Esto es cierto que hay cursos que avalan todo esto, por si haces un ensayo clínico necesitas a un dietista que te lo mida correctamente, pero si va a ser tu propia comparación, yo en consulta digo, bueno, me fío de mí, probablemente no lo haga perfecto, pero como es mi propia medición, me fío de la evolución. ¿Vale? Y ahí tienes los puntos de corte. Si tuvieseis para hacer pliegues, pues el más importante es el tricipital, no es necesario. Vale, ¿qué pido en analítica? Ya tengo lo básico de antropometría. Pido colesterol, marcador de desnutrición, linfocitos, proteínas y albúmina. Son los clásicos, pero siguen sirviéndonos, ¿vale? Importante de la albúmina, tiene una vida media larga, de 14-21 días. Por tanto, la albúmina, sobre todo en pacientes de interna ingresados, no nos va a servir demasiado. ¿Por qué? Porque no nos va a marcar esa desnutrición aguda, ¿vale?
Y además es un reactante de fase aguda negativo. Por lo tanto, en presencia de inflamación, muchos pacientes ingresados, PCR elevada, me va a bajar la albúmina. Por lo tanto, ojo con esto. Tenemos nuestras limitaciones. ¿Qué va a ser mejor para ello? La prealbúmina, que tiene una vida media, como veis ahí, bastante más corta, de 2-3 días. Entonces me va a servir. Si la podéis pedir, os recomiendo que siempre la pidáis. ¿Vale? Luego, por supuesto, otros, la PCR para ver la inflamación, el cociente PCR prealbúmina que se empieza a usar en críticos, ¿vale? Porque parece que predice mortalidad, no me voy a centrar en ello, y luego, por supuesto, bioquímica en general y vitaminas si estamos perdiendo oligoelementos, magnesio, etcétera, en función de nuestro paciente. Pero lo básico, ahí tenéis los parámetros bioquímicos de nutrición. Composición corporal, clave, y esto en las unidades de nutrición está súper de moda. El doctor Morillas os lo puede decir, que está por aquí en primera fila. Por supuesto, sería ideal tener una bioimpedanciometría y una ecografía muscular y de grasa, ecografía nutricional. Podríamos hacer DEXA y TAC, pero obviamente radian. Pero si no tengo acceso a esto, porque me diréis, yo es que no tengo esto en la consulta. Si no lo tengo, si esto no es factible, vuelvo a insistir, la antropometría, sobre todo la circunferencia de la pantorrilla, por debajo de 31 centímetros, ya me está diciendo reducción de masa muscular. Y viene ya esto en los estudios. No es lo mejor, pero me puede servir para diagnosticar una probable baja muscular. ¿Qué utilizamos en las unidades de nutrición? En las unidades de nutrición, ¿vale? Nosotros ya hemos conseguido aún en el Hospital de Manises, utilizamos impedanciometría. Os voy a hacer un pequeño resumen de lo que, por hacer un tip a endocrino, ¿vale? La bioimpedanciometría eléctrica es un método indirecto, ¿vale? Para medir la composición corporal y se basa básicamente en la capacidad del cuerpo para transmitir la corriente eléctrica, que se transmite bien a través, como veis ahí, de líquidos y electrolitos y mal a través de hueso y grasa. Y a partir de eso estimamos masa grasa y masa libre de grasa, ¿vale? Y un parámetro muy importante que se consigue gracias a la bioimpedanciometría vectorial, que es la recomendada ahora mismo, es el ángulo de fase. El ángulo de fase daría para una charla de 4 horas, si algún día, si el año que viene me queréis invitar, puedo hablaros de ángulo de fase, ¿vale? Está asociado positivamente a la reactancia de los tejidos, que es la masa celular de los tejidos, ¿vale? Y negativamente con la resistencia de los tejidos, que es la hidratación, ¿vale? Entonces, es un indicador de integridad celular y marcador pronóstico. Esto os puede sonar a chino, lo entiendo, ¿vale? Porque hay cursos sobre esto, sobre composición corporal. Así es como hacemos en nuestra consulta bioimpedanciometría eléctrica. Tomamos al paciente, ponemos los electrodos y nos estima masa grasa, masa libre de grasa y ángulo de fase. Y nos da esta gráfica tan chula, ¿vale? Esta gráfica es muy chula, nos va a posicionar a nuestros pacientes en más hidratados o más hidratados aquí, más deshidratados, más tejido celular, menos tejido celular y en 4 cuadrantes cómo está nuestro paciente. Que nos da mucho miedo cuando a mí me sale aquí un punto, digo, madre mía, con muchísima hidratación y además con menos masa celular, pues probablemente el pronóstico sea muy malo. Y esto nos ayuda muchas veces a decidir el tratamiento, también a ajustar fluidos y si lleva parenteral ya no os digo nada. Continuamos. La ecografía nutricional, pues en muchas unidades de nutrición ya la tienen. ¿Qué nos permite? Nos permite, gracias a la medición del recto anterior del cuádriceps, medir el diámetro y por lo tanto estimar la masa muscular y también la masa grasa. Lo que hacemos es, entre las sifoides y el ombligo, medimos la masa del tejido adiposo superficial, profundo, incluso la grasa periperitoneal, que está relacionada directamente con la grasa visceral. Perfecto, ¿y la funcionalidad cómo la podemos medir? Pues si tenemos un dinamómetro en consulta, el Hammer es el que está validado, pero nos sirve cualquiera, y hay en Amazon por 30-40 euros, ¿vale? Vamos a poder estimar esa baja fuerza muscular, que también lo podemos hacer con una silla. Me levanto, me subo, me levanto, me subo. Si tardo más de 15 segundos a hacer 5 repeticiones, tengo una baja fuerza. Baja masa, circunferencia de la pantorrilla y baja fuerza. No me tardo más de 15 segundos en subirme y levantarme 5 veces, ya tengo un diagnóstico también de sarcopenia. Por lo tanto, ¿qué es lo básico que necesito? Una báscula, un tallímetro, una cinta métrica, una silla y una analítica. Esto es lo básico. ¿Esto es lo ideal? Por supuesto, no. Y si no me podría, diría, aquí no voy a poder pedir nada a mi doctora Roch como jefa. Entonces, por supuesto que no, pero si no tenéis algo de esto que os he comentado, por favor, reclamarlo. Y para las unidades de nutrición, por favor, bioimpedanciometría, ecografía nutricional y, por supuesto, un dinamómetro. Muy bien, porque no me podéis decir que es lo mismo hacer una glucemia capilar Belén que hacer una monitorización continua de glucosa ya financiada para EDM2. Vale, seguimos. En cuanto a la evaluación nutricional, tenemos que vigilar los fármacos, ¿vale? Los fármacos hay que vigilarlos, no se ve muy bien la tabla, os he dejado aquí el link, ¿vale? Pero es muy importante que, por ejemplo, yo no lo sabía, IE, Casara-2, amlodipino pueden provocar disgeusia en los pacientes. Impresionante. La metformina produce reducción de B12, son cosas que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, ojo con nuestros pacientes. Por supuesto, tenemos que valorar la disfagia. ¿Cómo puedo valorar la disfagia? De manera sencilla en consulta. Os he puesto, ¿vale? Luego lo tendréis colgado. Aquí tenéis todos los links, ¿vale? Interesantes. El EAT 10 en cuestionario. EAT 10 son 10 preguntas. Contesta al paciente
3 puntos o más, tengo que plantearme derivarlo a o bien la unidad de nutrición si tenemos ahí el abordaje de la disfagia o al foniatra rehabilitador si se hace a través del foniatra. Vale, siguiente punto, ya lo tengo valorado. ¿Cómo hago el abordaje inicial? Yo en mi consulta, estoy en mi consulta. Tengo que calcular lo que necesita mi paciente. ¿Cuántas calorías necesita mi paciente? Directamente yo me iría a nutrición interactiva de la SEN, que esto ya los internistas de mi hospital ya les di el link de aquí, porque es muy interesante. Son fórmulas que te estiman a través de Harris Benedict lo que gasta el paciente. Si es ambulatorio te va a preguntar el nivel de actividad y si es ingresado te va a preguntar qué enfermedad tiene, para estimar por factor de enfermedad o por factor de actividad. ¿Qué sería lo ideal? Una calorimetría, pero esto no lo tenemos ni en las unidades de nutrición, se suele utilizar en ensayos. ¿Vale? Y de manera sencilla, sobre todo en paciente ingresado con enfermedad, ¿vale? Podemos utilizar estas estimaciones. Por lo general, en pacientes moderadamente estresados, 25-27 kilocalorías kilo día, ¿vale? Empezando siempre por mucho menos para evitar el síndrome de realimentación en pacientes que están previamente desnutridos. Y las proteínas, por las proteínas en un adulto sano, habitualmente 0,81, un gramo por kilo de peso al día, no nos vamos a confundir, pero ojo, a medida que aumenta el estrés, aumentan los aportes proteicos. Por lo tanto, me tendría que quedar que en pacientes con una situación moderadamente estresada sería 1,5 gramos por kilo de peso al día de proteína. Estupendo, pues ya vamos a hacer el abordaje, ya lo hemos valorado, ya hemos calculado lo que necesita, aunque es cierto que esto lo más importante es cuando lleva nutrición enteral 100%, ¿vale? ¿Y ahora qué puedo hacer? Vale, os he dejado 3 links súper útiles para la consulta, que yo los uso, de cara a dar recomendaciones a nuestros pacientes. Igual que damos a los pacientes con obesidad el método de Plato de Harvard, tenemos que dar a nuestros pacientes con desnutrición o riesgo de desnutrición medidas para enriquecer la dieta. Añade leche en polvo, haz batidos, por ejemplo, con frutas, con yogures, añade frutos secos triturados, añade huevo en la sopa. Son tonterías, que os parecen tonterías, pero que realmente están favoreciendo ese aporte calórico y proteico a nuestros pacientes. Os dejo este link de la SEN. Y de las recomendaciones en diferentes patologías, entre los que están una dieta, por ejemplo, para pacientes con sospecha de disfagia, estos 2 links. Perfecto. ¿Y cómo se...? Ah, vale, perfecto, puedo ir más despacio. Voy muy rápido, perdona. Pero me estoy pasando de velocidad, entonces, perdona, vale. Es la tuya habitual. Vale. Entonces, ¿cómo sabré si llega a requerimientos mi paciente? Pues realmente, si llega a requerimientos, esto es muy difícil de valorar, porque muchas veces dices, ¿le pongo suplementos orales o no le pongo suplementos orales, ¿no? Lo primero es dar consejos. ¿Que consigo mantener el peso o subir de peso? Estupendo. ¿Que no lo consigo? Voy a ver si llega a requerimientos. En cuaderno de alianza más malnutridos, que os lo he puesto también aquí porque es súper útil, más nutridos, con este gráfico es muy sencillo de valorar la ingesta de los pacientes. ¿Por qué? Porque tú les pones esa imagen delante y les dices, márqueme en desayuno, comida, cena y si hace algún extra, cuánto se acaba del plato. Lo marcas y si el puntuaje te sale por debajo de 5, sabemos que es una ingesta pobre y por lo tanto tengo que añadir suplementación oral, porque no está llegando a requerimientos con los consejos que yo le he dado, que sería el primer punto a realizar. Vale, ¿y qué son los suplementos orales? ¿O cómo diferencio unos u otros? Porque en el mercado sabéis que hay un montón de marcas, un montón de tipos. Vale, lo resumimos muy fácilmente. Se pueden clasificar, depende de varias características, entre ellas las más destacadas, la densidad calórica. La densidad calórica, los hipercalóricos en general superan 1,2 kilocaloría mil litro cada suplemento, ¿vale? El contenido proteico, si son hiperproteicos, si tienen más del 18% de la densidad calórica total. La vía de administración va a depender que sean saborizados o no, porque obviamente si lo voy a poner por sonda no hace falta que sean saborizados. La osmolaridad va a estar en relación con la tolerabilidad, pero bueno, esto no me voy a fijar demasiado. Y luego, importante, la complejidad del aporte proteico. Esto sí que os sonará. Suplementos poliméricos o suplementos oligoméricos. Por lo general, y en todos poliméricos. ¿Cuándo pondré un oligomérico? Además es que están horribles de sabor. Vale, ¿cuándo pondré un oligomérico? Realmente cuando hay una mala absorción, maldigestión, que no responde a otras medidas. He ajustado fibra, he ajustado dieta y demás. Ahí sí que me pondré, ¿vale? Por ejemplo, pues no sé, si tengo un intestino corto que no hay manera de que absorba la polimérica, pues ahí pondré una oligomérica, pero será después de haber probado, haber hecho otros cambios. No lo voy a poner de inicio. Además, ya te digo que la adherencia es bastante baja en este aspecto, aunque hay algunas fórmulas que ya van consiguiendo mejores sabores, ojo con esto. Vale, y luego, otro tema interesante, la fibra. Tengo que ver si mi paciente puede tomar fibra o no puede tomar fibra. En general, si puede tomar fibra, podré poner un suplemento con fibra, pero si no puede tomar, por ejemplo, una enfermedad de Crohn, que por ejemplo está en un brote importante, una estenosis, una inflamación muy importante del intestino, ojo con esto, igual es más prudente dejarlo sin fibra y ya le añadiré fibra más adelante. Aunque esto tiene más importancia cuando estamos hablando de suplementación enteral completa, porque aquí estamos suplementando la dieta, ¿ok?
Vale, ¿y cómo elijo mi suplemento? Pues por lo general, en principio voy a elegir una fórmula polimérica, hipercalórica y normalmente hiperproteica. Es lo que voy a elegir. Y si no tengo contraindicación, probablemente le añade fibra, ¿vale? ¿Cuándo elegiré una fórmula normoproteica? Pues probablemente cuando tenga una enfermedad renal. Si tengo una insuficiencia renal y me estoy pasando a partes proteicos, me quedaré con una normoproteica y ya está. Respecto a las fórmulas específicas, veréis también que hay muchas fórmulas específicas. ¿Cuál tienen evidencia y cuál no? Realmente las que más vamos a usar serían las de renal específicas, que están las de prediálisis, solo las usaré en casos de enfermedad renal importante con alteraciones iónicas. En casos de diálisis también tengo fórmulas específicas de diálisis que están ajustadas en electrolitos y en ajuste proteico. De hepatopatía voy a usar muy poco. De insuficiencia respiratoria no hay ninguna evidencia que mejore el uso de ellas. En diabetes, por favor, no pongáis fórmulas específicas en un paciente que lleva una metformina y un IBP4 que tiene una glicosilada de 6, ¿vale? No es necesario. Se puede poner una fórmula, ¿vale? Cuando tengo una hiperglucemia de estrés, pacientes insulinizados con cortis, pues sí, no le voy a fastidiar encima con más azúcar, no digamos azúcar. Y luego, por supuesto, pacientes quirúrgicos nos manejaremos nosotros, que nosotros nos encargamos de poner la inmunonutrición. Yo, por ejemplo, sí que pongo bastante cuando van a ser operados perioperatorios 7 días antes, posterior, sobre todo cabeza y cuello y esófago gástrico, que han mejorado las complicaciones posoperatorias. Y luego tenemos fórmulas que ya están espesadas, que pueden ayudar a los pacientes que tienen disfagia. Perfecto. ¿Y cuándo derivar a endocrino entonces? Si yo lo hago todo en la consulta, bueno, obviamente tendré que derivar a los pacientes a endocrino cuando yo ya he hecho toda la valoración, he puesto suplementos, pero sigo sin cubrir requerimientos y el paciente me sigue perdiendo peso, lo derivaré. Si, por supuesto, la vía oral es imposible, si el paciente ya de inicio tiene una ELA, tiene una disfagia con un ictus secundario y no puedo poner ni textura pudding, tendré que derivarlo a endocrino, por supuesto. Y si el tracto gastrointestinal no está funcionando y me planteo una parenteral, por supuesto también tendré que hablar con endocrino. Y individualizar en cada caso, podéis mandárnoslo de inicio, pero por supuesto ya tenéis los tips de qué puedo hacer en consulta. ¿Puedo hacer algo por ellos? Podéis hacer mucho, mucho por ellos. Sabemos que estamos sujetos a un visado de inspección. La albúmina no es necesaria para el diagnóstico de desnutrición, vuelvo a repetir, pero sí que estamos un poco limitados por el diagnóstico que tiene nuestro paciente. Tenéis que buscarlo porque si no, efectivamente, pues no está aprobado la inspección. En este caso nos lo podéis derivar y ya veremos qué podemos hacer nosotros por ellos. Un minutito, vale. vea. Sí, ya está, es la última diapositiva. No me puedo ir de aquí sin promover el ejercicio físico. Es como que tenemos mucho miedo a promover el ejercicio físico en pacientes con desnutrición. Yo tengo concretamente 2 pacientes con cáncer de esófago, ¿vale? Que van con entrenador personal, porque yo siempre recomiendo que sea un entrenador personal, porque no estoy suficientemente capacitada como para dar píldoras de fuerza o entrenamientos. Les puedo dar un papel, pero de poco les va a servir si no es supervisado. Y cuando me hacen caso, de verdad, que es una pasada cómo mejora la dinamometría, la fuerza, cómo mejora todo, ¿vale? Cómo mejora la masa muscular y la recuperación de los pacientes. Entonces, por favor, recomendar también a los pacientes con sarcopenia y fragilidad ejercicio, 2-3 sesiones de entrenamiento de fuerza y flexibilidad a la semana y, por supuesto, ejercicio aeróbico, siempre que puedan salir pues, a caminar, que hagan un poquito de bici, que por supuesto que sí, pero el ejercicio de entrenamiento muscular súper importante. Ahora está súper de moda, que habréis escuchado también para la obesidad, las píldoras de fuerza de 15 minutos. Que por lo menos hagan unas píldoras de fuerza de 15 minutos, pero en lugar de 2 días a la semana, pues 6-7 días a la semana. Esto está como súper de moda por los entrenadores físicos. Realmente nos falta formación en entrenamiento y no tenemos entrenadores físicos en la Seguridad Social. Como conclusiones, debemos diagnosticar la desnutrición tras un cribado positivo y disponemos de los criterios Lean para ello. Por favor, usarlos. La albúmina no es necesaria para el diagnóstico, sí para luego el abordaje posterior. La valoración nutricional completa, incluyendo la evaluación de la disfagia, nos permitirá un correcto abordaje posterior. Acordaos del cuestionario EAT-10. El primer paso del plan nutricional, siempre que sea posible la vía oral, será optimizar y consejos nutricionales, que ojalá tuviésemos dietistas, ojalá todos, pero podemos empezar a dar unos consejos como, por ejemplo, podemos hacer en la obesidad. Si no se alcanzan los requerimientos, habrá que valorar la prescripción de suplementos orales nutricionales y en un paciente con sarcopenia o biofragilidad se debe prescribir ejercicio físico. Muchas gracias y no se diagnostica lo que no se piensa y no se piensa aquello que no se conoce.